Hola amigos, una vez más estamos en vídeos de formación online del canal YouTube trabajandoconmatemáticas.com en segundo de la ESO, pero repasando primero. En concreto estamos en el conjunto Q de los números racionales y este vídeo 3 va a estar dedicado a 4 apartados: a cómo comprobar fracciones equivalentes, a la propiedad fundamental de las fracciones, a la obtención de fracciones equivalentes por amplificación y simplificación, y dentro de la simplificación la obtención de la fracción irreducible. Bien, en este repaso, lo primero, fracciones equivalentes. Son aquellas que representan la misma parte de la unidad. Tienen el mismo valor al dividir y cumplen el principio de equivalencia, que es el que cuando tenemos dos fracciones que decimos que son iguales, A es AB como C es AD, son equivalentes si se cumple que A por D es igual a B por C. Esto es una de las maneras para demostrar que dos fracciones son equivalentes, utilizar el principio de equivalencia. Pero también valdría hacer la división. Bien, la equivalencia, forma gráfica y matemática. Estas dos fracciones, como partes de la unidad, son equivalentes porque representan la misma parte de la unidad. Aunque esta unidad esté dividida en tres partes y está en 6, evidentemente representa la zona roja la misma parte. Su división o cociente es el mismo, es decir, si dividimos 2 entre 3 o 4 entre 6 nos va a dar 0,6 periódico puro. Y cumplen el principio de equivalencia, es decir, que si multiplicamos, aquí teníamos el 2 por 6 es igual a 3 por 4, ¿de acuerdo? Es decir, son equivalentes si se cumple esto que normalmente en primaria se dice que son productos cruzados. Bien, aquí tenemos una actividad resuelta del principio de equivalencia y nos dice comprueba si son equivalentes. Para comprobar si dos fracciones son equivalentes lo que hacemos es multiplicar 9 por 60 y 12 por 45. Si nos da lo mismo es que sí. 16 por 22 es igual, aquí habría que poner un interrogante, a 13 por 55. Si no es igual es que no. ¿De acuerdo? Bien, comprueba si son equivalentes. Pues es una actividad muy sencilla, o sea que no tenéis dificultad. Como he dicho, era una actividad muy sencilla, simplemente tenemos que multiplicar 9 por 10, que da 90, 18 por 5, que da 90. Luego, si son dos fracciones equivalentes, representan la misma parte de la unidad. Y aquí lo mismo, 5 por 25, que da 125, y 13 por 9, que da 117. No son equivalentes. Por lo tanto, utilizamos el principio de equivalencia para demostrar si dos fracciones son equivalentes. Bien, vamos a ver ahora la propiedad fundamental, por algo se llamará fundamental, de las fracciones. Y dice, si el numerador y el denominador de una fracción se multiplican o dividen por un mismo número distinto de 0, se obtiene una fracción equivalente. Se multiplican o dividen por un mismo número. Es decir, si yo multiplico un tercio por 2 medios, tengo 2 sextos. Fijaros que la zona verde, cuando estamos representando un tercio, 2 tercios, 3 tercios, equivale a la zona verde cuando estamos representando un sexto más un sexto. Es decir, tenemos la misma. ¿Y por qué? Porque la zona verde la hemos multiplicado por 2, ahora hay dos todos pequeños. Y la zona que sería toda la unidad, que son 3, al multiplicarla por 2, cada tercio se divide en 2 trozos. Por lo tanto, representan la misma parte de la unidad. Bien, tenemos aquí ahora una actividad de verdadero o falso. Simplemente hay que pensar un poquito con todo lo que he estado diciendo antes. Así que ánimo y a no fallar.
fijaros que dice que la expresión 5 décimos igual a 5 décimos entre 5 es igual a 1 medio. Es correcta al simplificar. Esto es falso, porque realmente esta expresión lo que está diciendo es 5 décimos dividido entre 5 unidades. Estoy dividiendo 5 décimos entre 5 unidades. Y hemos dicho que tenemos que dividir arriba y abajo por el mismo número. Si fuese arriba 5 entre 5, 1 y abajo hubiese un 5, 10 entre 5 sería 2. Y eso sería correcto. Pero de esta forma es falso. Lo mismo ocurre aquí. Cuando multiplicamos 5 décimos por 2, estamos multiplicando por el doble de 5 décimos. El doble de 5 décimos sería 10 décimos. Doble, 2 por 5, 10 y 10 por 1. Es decir, tiene que haber arriba y abajo un 2. 5 por 2, 10 y 10 por 2, 20. En ese caso sí sería correcto. En realidad el principio fundamental de equivalencia multiplica o divide por la unidad, aunque expresada como una fracción, con el mismo numerador y denominador. Bien, esto es verdad, porque en realidad el principio fundamental de equivalencia multiplica o divide por la unidad. Aquí tenemos, es decir, si yo multiplico 1 medio por 5 quintos, 5 quintos es 1. Pero claro, lo que estoy haciendo es que si la unidad la voy a multiplicar por 5, la unidad que antes tenía dos divisiones, en la tarta había dos partes. Si la multiplico por 5, ahora hay 10 partes pequeñas. Si había cogido una mitad y la multiplico por 5, ahora me llevo 5 partes pequeñas. Es decir, si multiplico o divido arriba y abajo con el mismo número, la fracción es equivalente y equivale a multiplicar o dividir por la unidad. Aquí ocurre lo mismo, si multiplico arriba y abajo por el mismo número es como si multiplicase por 1, es que esta C y esta D es lo mismo. Si multiplico arriba y abajo por el mismo número, estoy diciendo que antes la tarta estaba dividida en 2 partes, la quiero dividir en 8, por lo tanto multiplico por 4, cada una de las partes la multiplico por 4, cada una de las partes la multiplico por 4, son todos más pequeños, pero me llevo lo mismo. Bien. Obtención de fracciones equivalentes por amplificación y simplificación. Fracciones equivalentes por amplificación. Matemáticamente, las fracciones equivalentes por amplificación se obtienen multiplicando numerador y denominador por el mismo número. Es decir, lo que hemos hecho antes. En realidad es como si multiplicásemos por la unidad. Fracciones equivalentes a 3/6 son muchas, son infinitas. Si yo 3/6 lo multiplico por 2 medios, o 3/6 lo multiplico por 3/3, o 3/6 lo multiplico por 4/4, y así infinitamente obtendré fracciones equivalentes por amplificación. Pero fijaros que los trozos cada vez van a ser más pequeños, porque la unidad está dividida aquí en 12 partes y aquí en 6. La unidad está dividida en 18 y aquí en 6, aquí en 24 y aquí en 6. Por lo tanto, los trozos son más pequeños y necesito tomar más partes para llevarme lo mismo. Bien, lo que acabo de decir de forma verbal lo tenemos aquí explicado de forma gráfica. Fracciones equivalentes por amplificación gráficamente. Yo tengo aquí 3/6. Si lo multiplico por 2, cada sexto va a tener ahora 2 trocitos más pequeños, ¿vale? Es decir, cada sexto tiene 2 trozos más pequeños. Por lo tanto, ahora tengo 6/12. Los trozos son más pequeños. La fracción es mayor. Números de la fracción son mayores, ¿vale? El original era 3/6. Los números son mayores, pero cuanto mayores son los números, las porciones son más pequeñas. Aquí pasa lo mismo. Cada parte, cada porción, la voy a dividir en 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3, y 1, 2 y 3. Por lo tanto, ahora tendré 9 trocitos pequeños y el total, que antes era 6, ahora son 18 trocitos pequeños. Es decir, cuanto mayores son los números de la fracción y mayor son la cantidad de divisiones de la unidad está aquí, 18, pues lógicamente las partes son más pequeñas, los trozos son más pequeños. Y aquí lo mismo, es decir, 12 de 24. Para llevarme lo mismo, como los trozos son más pequeños, me tengo que llevar más partes. Los números de la fracción son mayores, pero
la fracción es equivalente y las porciones son más pequeñas. Observa que al multiplicar las porciones son más pequeñas, pero la suma de todas esas porciones sigue representando la misma parte de la unidad que la fracción original, lo que está diciendo todo este reto. Fracciones equivalentes por amplificación sucesiva. En realidad, cuando nosotros hacemos fracciones equivalentes a una dada, lo que tenemos, por amplificación, lo que tenemos que multiplicar es la primera. Es decir, un sexto por 2 medios, un sexto por 3 tercios o un sexto por 4 cuartos. Lo que no tenemos que hacer es un sexto. Ahora ahora la multiplico por 2, por ejemplo. Es que me iría aquí y esta no aparecería. No sé si me explico. Es decir, si yo digo una fracción equivalente por amplificación, multiplico por 2 y divido entre 2, es decir, 1 por 2, 2, 6 por 2, 12, y ahora esta la amplifico. En vez de amplificar esta, amplifico esta, multiplicando por 2, 2 por 2, 4, y 12 por 2, 24. Me he saltado esta. ¿Cuándo la obtengo? Voy a obtener solamente pares. Es decir, si amplifico esta, luego amplifico esta, luego amplifico... ¿Cuándo voy a obtener impares? Hay que hacerlo desde la primera. Ahora creo que igual se me ha entendido mejor. Bien, fracciones equivalentes por simplificación. Las fracciones equivalentes por simplificación se obtienen dividiendo numerador y denominador entre el mismo número. Es decir, lo que estamos diciendo todo el rato. Pero ahora, en vez de multiplicar, es dividir. Dividir entre el mismo número. Sin más. ¿Qué ocurre gráficamente cuando hacemos fracciones equivalentes por simplificación? Fijaros que aquí tenemos 6 doceavos. La unidad está dividida en 12 partes y hemos tomado 6. ¿Qué ocurre si simplifico? Si divido arriba y abajo entre 2. Pues que cada 2 trocitos pequeños se convierten en uno un poco más grande. 6 entre 2, 3. 12 entre 2, 6. Es decir, ahora la unidad está dividida en 6 partes y he tomado 3. Es decir, los números de la fracción son más pequeños que los originales, que eran 6 doceavos, pero las porciones son mayores. ¿Qué pasa si de cada 3 hago una? 1, 2, 3. ¿Vale? Es decir, divido entre 3. Pues que tengo 2 cuartos para llevarme lo mismo. Los números de la fracción son más pequeños, pero las porciones son mayores. Y ya por fin llegamos a la fracción irreducible, en la que los números son los más pequeños posibles y las porciones lo mayores posibles. Es decir, observamos que al dividir las porciones son más grandes, pero siguen representando la misma parte de la unidad, la misma zona naranja todo el rato. Eso sí, la fracción irreducible tiene números más pequeños. Y nos enfrentamos a otra de verdadero y falso, o sea, esas que tanto os gustan. Cuando tenemos fracciones por amplificación, los números son mayores, pero cada una de las porciones en que se divide la unidad son más pequeñas. Es lo que estaba diciendo todo el rato. Cuando amplificamos, las porciones son más pequeñas porque dividimos la tarta en más trozos, más pequeñitos. Cuando tenemos fracciones por simplificación, los números son menores, pero cada una de las porciones en que se divide la unidad son más pequeñas. Vamos a ver, las porciones en que se divide la unidad son más grandes. Es decir, aquí tenemos una parte verdad y otra parte mentira. Es decir, los números son menores, pero las porciones son mucho más grandes. Por lo tanto, esto es falso. Por simplificación podemos obtener infinitas fracciones. Esto también es falso. Si fuese por amplificación, sí, pero por simplificación hay un límite. La expresión 5 décimos por 2 es correcta al amplificar y hemos dicho que no, que tenemos que multiplicar por la unidad en realidad. Arriba y abajo el mismo número. 5 por 2 y 10 por 2. No vale poner esto porque estaríamos 5 por 2 y 10 por 1. 2 unidades. El método más seguro para simplificar es dividir sucesivamente entre 2. Esto sería falso porque nos olvidaríamos los impares y además estaríamos cogiendo las fracciones posteriores a la original. No estaríamos contando siempre con la original. Falso.
Hallamos el mínimo común múltiplo de los denominadores de varias fracciones para amplificarlas y poder compararlas. Esto es verdad, es decir, si nosotros queremos comparar, sumar o restar, necesitamos el mínimo común múltiplo de los denominadores para poder, pues eso, compararlas, o sumarlas o restarlas, y eso se hace mediante la amplificación. Bien, obtén fracciones equivalentes por amplificación y simplificación. Esta es una actividad resuelta. 9 doceavos, pues vale, 18 24avos, 27 porque estoy cogiendo la original. Si hubiese cogido esta, pues nos encontraríamos ya en esta, en números pares, y estaríamos olvidándonos la zona de los impares, de multiplicar por 3, ¿vale? Y por simplificación solo vamos a encontrar esta. Es decir, se puede dividir entre 3 y entre 3, no hay más. Bien, es el momento de que nos pongamos a prueba nosotros ahora, obteniendo fracciones por amplificación y por simplificación de estas dadas. No hay que asustarse. Bien, por amplificación ya hemos dicho que multiplicamos arriba y abajo por el mismo número. Como no nos dicen cuántas, para ser plural, con 2 valdrá. Y por simplificación, pues lo mismo, podemos encontrar 2, en este caso he puesto todas, ¿vale? Y por amplificación, pues como digo, con 2 valdrá, 84 por 2, 84 por 3, 40 por 2, 40 por 3, y por simplificación hay que dividir, es decir, entre 2, entre 2, entre 3, entre 3, no, entre 3 no se puede, entre 4 y entre 4. Y por amplificación y por simplificación, que solamente se puede dividir entre 7, por lo tanto nos daría 3 medios. Bien, espero que os haya salido bien porque era fácil. Bien, la fracción irreducible, es decir, hemos hecho fracciones equivalentes por amplificación y fracciones por simplificación. Bien, dentro de las fracciones por simplificación están las más importantes, que son las fracciones irreducibles. Bien, se llama fracción irreducible a una fracción equivalente a la primera, en la que numerador y denominador no tienen ningún divisor común. No hay divisores comunes. Es decir, las porciones, los dibujos, son los más grandes posibles, ¿vale? Entonces, los números son los más pequeños posibles. Números pequeños, porque hemos dividido la unidad en las menores partes posibles, pero las porciones son mayores. La fracción irreducible se halla dividiendo numerador y denominador entre el máximo común divisor de los dos. Es decir, si me dice que simplifique 45 63avos, tendré que hacer la división de 45 entre el máximo común divisor de 45 y 63 entre el máximo común divisor de 45 y 63. En este caso es 9. 45 entre 9 a 5 y 63 entre 9 a 7. Insisto, son los números más pequeños, pero las porciones son mayores. Fijaros, aquí la tarta estaba dividida en 63 partes. Aquí están 7. Por lo tanto, las porciones son mayores. Aquí tomábamos 45 porciones chiquititas. Aquí tomamos solamente 5. 5 séptimos equivale a 45 63avos. Bien, aquí tenemos un modelo resuelto para recordar cómo se hacía lo del máximo común divisor. De 315 lo descomponemos en factores primos, 70 lo descomponemos en factores primos, 315 decimos que esto es al cuadrado por 5 por 7 y 70 es 2 por 5 por 7. Y si recordamos, el máximo común divisor nos engañaba con la primera palabra en el exponente. Donde pone máximo vamos a pensar el menor exponente. Factores comunes con el menor exponente. Recordamos que para que sean divisores tienen que ser factores comunes. Por lo tanto, 5 por 7, 35 es el máximo común divisor. Cuando nosotros dividimos 315 entre 35 y 70 entre 35, nos encontramos 9 medios, que ya no tiene divisores comunes porque los hemos quitado. Una fracción es irreducible cuando ya no tienen divisores comunes, porque los hemos quitado. Eran factores comunes, divisores comunes, los hemos quitado.
¿vale? Bien, es el momento de que nos pongamos a prueba nosotros con lo del máximo común divisor, y esto sí que me parece que os da un poco más de miedo que otras cosas. Bien, esto es importante que lo aprendamos bien porque todos los ejercicios que hagamos de sumas, restas, multiplicación de fracciones, etcétera, etcétera, la solución tiene que venir con la fracción irreducible, ¿vale? 60 ochentavos entre el máximo común divisor, que es 20. Por lo tanto, 60 entre 20, 3 cuartos. Y nos va a dar 3 cuartos. Hemos dicho que las porciones son más grandes, los números más pequeños. Aquí las porciones eran muy pequeñas, las porciones de la tarta dividida en 80 partes, la tarta dividida en 4. Evidentemente, es más importante trabajar de esta forma. Bien, 48,72 avos, que nos da el máximo común divisor 24 y nos da 2 tercios. Repito, números más pequeños, porciones mayores. Y aquí lo mismo, números más pequeños, porciones mayores. Y vamos llegando ya a las actividades finales, en las que nos dice que reduzcamos a común denominador teniendo en cuenta que tiene que ser siempre positivo. Fijaros que aquí ya estamos ampliando primero de la ESO. Hasta ahora estábamos repasando. Ahora ya ampliamos. ¿Y por qué ampliamos? Porque el mínimo común múltiplo, reducir a común denominador, es el mínimo común múltiplo, tiene que ser siempre positivo. Es decir, no podemos poner negativo en el mínimo común múltiplo, ¿vale? Entonces vamos a hacer como siempre el mínimo común múltiplo y luego si aquí teníamos más entre menos, como esto tiene que ser más, el menos lo ponemos arriba. Bien, aquí no hay problema, aquí sí que tenemos el menos, no puede estar aquí, o sea que está aquí o está al principio de la fracción, ¿de acuerdo? Y obtener la fracción irreducible mediante la división por el máximo común divisor, que lo hemos visto hace un momento. Bien, como acabo de decir, tenemos que hacer el mínimo común múltiplo de estas fracciones, que si os dais cuenta, para que esto sea positivo, lo que he hecho es lo que estaba diciendo ahora, quitar el menos, ponerlo aquí, el más lo quito de todas, no hace falta ponerlo, y el menos lo pongo aquí. Una vez que tengo esto, ya tengo que el máximo común divisor va a ser de 16, 24 y 30, que es 240, por lo tanto, reducidas al común denominador van a ser estas. Bien, y la fracción irreducible, pues obtenemos el máximo común divisor, que es 16, y dividimos arriba y abajo entre 16, nos da 5 séptimos. Repito, números más pequeños, porciones mayores. Y creo que esta es la última actividad de este vídeo, en la que nos dice que reduzcamos al común denominador otra vez y que obtengamos la fracción irreducible mediante la división por el máximo común divisor. Pues lo que hemos hecho antes, quitamos los signos para que no haya, para que los denominadores sean positivos, hacemos el mínimo común múltiplo y las fracciones equivalentes, que tendremos que repasar otra vez cómo se hacía, aunque en principio creo que lo recordaréis. Y aquí pues tenemos el máximo común divisor, lo dividimos y nos da 3 cuartos. Y como decía, pues esta es la última actividad de este vídeo de formación online de trabajandoconmatemáticas.com, y nos veremos en el siguiente vídeo, que estará dedicado al uso de la jerarquía por niveles, es decir, paréntesis, sumas y restas. Hay 4 niveles, ¿verdad? Pues en los ejercicios que haremos en este vídeo solamente tendremos operaciones dentro de los paréntesis, sumas y restas.